sea abordado por un especialista. Ustedes podrían dar o hacer seguimiento y control de estos pacientes y cada cierto tiempo incluso hacer pedido de laboratorios y otros estudios pertinentes para estos pacientes. Estos pacientes, pues en la mayor parte de los casos son pacientes crónicos. Esta enfermedad, o bueno, no, esta situación no se cura, sino que se controla. Por lo tanto, ustedes van a ver pacientes que ya han sido diagnosticados, van a diagnosticar casos nuevos y quizás también puedan derivar a pacientes cuando el problema se agudice, como un ejemplo de esta dioptría. Bueno, el temita es largo, así que se divide en dos partes. Hoy vamos a tratar de llevar más de la mitad para que sea más eficiente en nuestras próximas clases. Pero indudablemente no se van a... Si tienen alguna pregunta o duda, ya saben, les voy a dar el espacio necesario para que puedan llevar a cabo o absorber cualquier duda que tengan. Bien, ahora vamos a decir lo siguiente. Primero, lo que tenemos que recordar es para qué sirve el corazón. Bien, ¿para qué sirve el corazón? El corazón básicamente, su principal función es bombear la sangre, ¿no? Hacia adelante. Estamos hablando de fisiología normal del corazón. El corazón bombea la sangre. ¿Cuál de las cámaras cardíacas bombea la sangre? Los ventrículos, ¿no ve? Porque dijimos que las aurículas son importantes, pero a veces incluso no las analizamos o estudiamos con detenimiento. Pero indudablemente, si los ventrículos dejan de contraerse, se acaba la vida, porque ya no se bombea más. ¿Bien? Entonces recordaremos que en el curso de analizar la función de los ventrículos hemos hablado de gasto cardíaco. ¿Bien? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Aproximadamente es igual que la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo. Es decir, 5 litros por minuto. Pero ¿por qué bombear 5 litros de sangre por minuto el corazón? ¿Por qué no podría bombear 3 o 2 o 10? Estamos hablando que este gasto cardíaco de 5 litros por minuto es en condiciones de reposo. O sea, como estamos ahorita, ustedes están sentados o yo estoy haciendo un mínimo esfuerzo de estar parado. En ese momento el gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Entonces el corazón bombea la sangre para que los tejidos obtengan la cantidad necesaria de nutrientes, oxígeno, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, señales hormonales, todo lo que hay en la sangre. El corazón tiene que bombear 5 litros. O sea, eso es lo necesario para que los tejidos del organismo, todos los tejidos, abastezcan o más bien satisfagan las necesidades metabólicas que en ese momento se requieren. No se puede bombear menos porque eso sería insuficiente y las células comenzarían a sufrir por nutrientes. Y no se puede bombear más porque ya también el corazón lo estamos sobreexigiendo sin necesidad. El organismo es sabio y sabe cuándo bombear más, cuándo bombear menos. El organismo no lo va a sobreexigir al corazón en condiciones normales. Si comienzo a caminar mucho y rápido, las necesidades metabólicas del cuerpo aumentan y por lo tanto tiene que aumentar el gasto cardíaco porque vamos a requerir más nutrientes. Entonces hay señales automáticas que hacen que el corazón un poquito más se esfuerce para cubrir estas necesidades metabólicas. Ahora, si yo me doy una carrera de 2 cuadras, 3 cuadras, igual voy a poder realizar o voy a poder ejecutar ese ejercicio. Obviamente que para eso las células van a necesitar mucha más sangre, ¿no? Y el corazón se va a tener que esforzar mucho más. Porque ahora lo que necesitan las células no son solo 5 litros de sangre. Serán 7, serán 10, 15. Depende de la intensidad de nuestro organismo. En condiciones normales, el corazón es capaz de cubrir todo esto sin despertar síntomas. ¿Bien? Sin salir de las condiciones fisiológicas normales.
Pero cuando el corazón es incapaz de cubrir estas demandas metabólicas, es ahí cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Uno se imagina que la insuficiencia cardíaca es directamente una persona que está con edemas, que no tolera, que está siempre con falta de aire, pero no. La insuficiencia cardíaca comienza de forma discreta. Cuando una persona estaba acostumbrada a hacer una actividad física y comienza a percibir que a esa misma actividad física ahora comienza a tener falta de aire. Bien, quiere decir que su corazón ya no es capaz de cubrir las demandas metabólicas que antes sí podía. Bien, entonces la manifestación de esa incapacidad del corazón ya son indicios de insuficiencia cardíaca. De aquí viene la definición: incapacidad del corazón para bombear la sangre en sentido anterógrado en la cantidad y velocidad suficientes para cubrir las demandas metabólicas de los tejidos, o hacerlo cuando hay un aumento de presión en las cámaras. Esta es una definición un tanto difícil. Me gusta que sepan que existe, pero es más para un grado de especialista. Para un grado general, y que no es menos importante, no es menos eficiente, la definición que me gustaría que ustedes sepan es la incapacidad del corazón para cubrir las demandas metabólicas del cuerpo. Bien, no estoy hablando de bombear sangre, no, porque una cosa es el bombeo, una cosa es la sístole, otra cosa es la diástole. Estoy hablando que el corazón es incapaz de otorgar la cantidad suficiente de sangre, o incapacidad del corazón para cubrir las demandas metabólicas del cuerpo. Esas demandas metabólicas pueden ser demandas a actividades de alto esfuerzo, y poco a poco el corazón ya no va a poder cubrir demandas de alto esfuerzo, luego de mediano esfuerzo, luego de pequeño esfuerzo, y luego incluso actividades de hecho inexistentes estando en reposo. Esa es la definición: incapacidad del corazón para cubrir demandas metabólicas del cuerpo. Esas demandas pueden variar, ¿no? Pueden ser grandes demandas, pequeñas demandas, pero son cosas que el paciente antes podía ejecutar sin ningún problema. Bien, entonces vamos a hablar el mecanismo fisiopatológico que provoca la insuficiencia cardíaca. Pero antes de decir el mecanismo fisiopatológico, es importante aclarar que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad. La insuficiencia cardíaca es el estadio final de muchas situaciones clínicas o muchas enfermedades que afectan al corazón. ¿Bien? Entonces, es un daño, o es la manifestación final de un daño que se ha provocado en el corazón inicialmente. Una enfermedad a nivel cardíaco, y a veces la enfermedad puede ser extracardíaca, es decir, en otro organismo, en otro sistema de nuestro cuerpo. Bien, es la vía final. Entonces, una vez que se ha ejecutado un daño inicial en el corazón se pone débil, empieza a fallar, pero el organismo no entiende que el corazón está débil y lo va a sobredemandar. Al cuerpo no le importa. Él dice: tú me cumples con mis necesidades de sangre, de gasto cardíaco, yo te voy a ayudar con esto, con estos factores: sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, principalmente. Les estaba dando yo un ejemplo a sus compañeros esta mañana. Imagínense ustedes a un trabajador, un obrero albañil, ¿bien? Le encargan, o cada día dice que hace una pared de 20 por 20, de 20 metros de largo, ¿ya? Cada día tiene esa capacidad de hacer. Pero el albañil, estando sano, es joven, es sano y fuerte. Bien, pero sucede que de un momento a otro sufre un accidente y se rompe una pierna. Él, por cumplir, va al trabajo y quiere anunciar que no va a poder trabajar. ¿Ven? Pero su jefe le dice que pues a él no le importa esa situación, porque si él no trabaja, él no va a recibir dinero y pues van a quebrar a mano.
Así que lo que le va a dar va a ser una muleta. Le va a decir, tú me cumples el trabajo de los 20 metros del muro, yo te estoy ayudando con esta muleta. No, tú tienes que cumplir la cuota. El albañil va a trabajar, no le queda otra, porque si no la familia no come. Entonces comienza a trabajar. Mete todas las fuerzas, todo el esfuerzo. El jefe solo le ha dado una ayuda, pero bueno, quizás en su ignorancia, no ha pensado en la salud del albañil, pero le ha dado una ayuda, él pensó que le está haciendo bien, pero no. El albañil maltratado va a trabajar, su pie se va a seguir maltratando, quién sabe, va a producirse isquemia en la pierna, una infección, y va a seguir trabajando, pero al jefe no le va a importar y le va a seguir exigiendo que trabaje todos los días y cumpla la cuota. Lo mismo es el corazón sufre un daño. El cuerpo no entiende, el cuerpo necesita sus 5 litros de sangre en reposo todos los días, todos los minutos de cada día. Entonces, lo que hace el cuerpo es decirle, bueno, tú me cumples, pero yo te voy a apoyar con esto. Voy a aumentar el trabajo, o voy a aumentar las señales del sistema nervioso simpático, y voy a intensificar la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ninguno de estos dos sistemas es malo. ¿Bien? En condiciones normales ninguno es malo, todos lo tenemos y todos lo usamos cada día. Lo que buscan estos sistemas en condiciones fisiológicas es mantener nuestra salud. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático nos mantiene alerta. Cuando hacemos ejercicio nos ayuda a hacer un buen ejercicio, a hacerlo eficientemente. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta su actividad cuando la presión arterial quiere bajar. Entonces ninguno de los dos es malo, pero se vuelven malos porque se asemejan a la muleta de un trabajador lesionado cuando el corazón está mal o ha sufrido una lesión. Bien, estamos hablando de que un corazón lesionado es menos eficiente en su trabajo, pero el cuerpo, para que sea un poquito más eficiente, le va a exponer a estos dos factores. Pero estos dos factores, cuando actúan sobre el corazón lesionado, dañado, lo van a estresar más. Al inicio, pues, el corazón a la fuerza va a tener que trabajar y va a lograr su trabajo, pero va a seguir lesionándose más y más, hasta que finalmente ni siquiera al máximo de esta exigencia el corazón ya va a poder cubrir su trabajo. Y ahí comienza la manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca. Bueno, los vamos a ver a los dos sistemas por separado. Hablamos del sistema nervioso autónomo primero. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ustedes saben, tiene dos partes: sistema nervioso simpático y parasimpático. Lo que aquí nos interesa es el sistema nervioso simpático. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que ha sufrido un infarto. No ha sido un infarto grave, pero sí que ha lesionado una porción del corazón. Por lo tanto, el corazón comienza a fallar en su misión de cumplir las demandas metabólicas del cuerpo. Por lo tanto, el primer sistema para exigir y estimular al corazón y que logre cubrir su cuota de trabajo será el sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático, como ven, acá les lo estoy señalando, va a inervar al corazón, va a inervar la parte muscular y la parte de conducción, ¿no? La inervación, o la parte que inerva la parte de conducción del corazón, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca por encima de lo normal, o estimula la frecuencia cardíaca. Al decir que el sistema nervioso simpático estimula la frecuencia cardíaca, decimos que tiene un efecto cronotrópico positivo. Bien.
Hay medicamentos que tienen efecto cronotrópico positivo, que quiere decir que aumentan la frecuencia cardíaca. Y cuando yo digo que algo, medicamento o algún factor tiene efecto cronotrópico negativo, me estoy refiriendo a que reduce la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, el sistema nervioso simpático tiene un efecto cronotrópico positivo. Y los nervios del sistema nervioso simpático que llegan al músculo cardíaco tienen un efecto inotrópico positivo. El inotropismo hace referencia a la fuerza de contracción del corazón. Por lo tanto, si digo que el sistema nervioso simpático tiene efecto inotrópico positivo, quiere decir que hace que el corazón bombee con más fuerza. Estimula que el corazón lata con mayor fuerza. Esa es la forma en la que compensa o que trata de compensar el déficit inicial que tiene el corazón. Ahora vamos a verlo en números para que sea un poquito más claro. ¿Ven? Entonces, decíamos que el gasto cardíaco es igual a el volumen sistólico o volumen latido por la frecuencia cardíaca. El objetivo es 5 litros por minuto, ¿no? Listo. El volumen sistólico es 70, la frecuencia cardíaca es 70. Esto hace igual a 4.900 ml, ¿no? Volumen sistólico 70 ml. Bueno, eso es en condiciones normales. Pero ahora imaginen que el corazón, como se ha debilitado por un factor, el volumen sistólico ya no es 70, digamos que es 50, ¿ya? 55. 50. Bien, está lesionado. Esa es la lesión inicial. Entonces, si su frecuencia cardíaca sigue siendo 70, 7 por 5, 35, el gasto cardíaco va a ser 3.500, insuficiente. Entonces, el sistema nervioso simpático estimula la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, digamos que 50 por 90, ¿ya? Igual 4.500. Falta un poquito, ¿no? Para cubrir el gasto cardíaco. Pero dijimos que el sistema nervioso simpático es inotrópico positivo. Entonces, al corazón que está sano lo exige y hace que se contraiga con mayor fuerza. Entonces, de 50 ml aumentará un poquito, 60, digamos. 60, ¿no? Por 90. ¿No? ¿Cuánto sería? 5.400 ml. ¿No? Entonces, ahora sí, ya hemos alcanzado la cuota que se requiere. Pero a expensas de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? A expensas de aumentar la frecuencia cardíaca y a expensas de exigir o sobreexigir a un corazón que ya está enfermo, hacer que se contraiga con mayor fuerza. Eso lo va a lesionar más al corazón. Acá también importa saber que uno de los parámetros o uno de los temas que dijimos en el primer capítulo, en la primera lección, ¿en qué fase del ciclo cardíaco el corazón recibe sangre? ¿En la sístole o en la diástole? Diástole, ¿no? Y cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿quién sufre más acortamiento de su tiempo? ¿Sístole o diástole? Diástole. Mientras más alta sea la frecuencia cardíaca, menos tiempo dura la diástole. Si digamos más aumenta la frecuencia cardíaca, menos dura la diástole, y menos. Por lo tanto, a mayor frecuencia cardíaca, el corazón ya enfermo va a recibir menor cantidad de sangre. O sea, encima que está enfermo, el trabajador, ahora le racionamos incluso su almuerzo, su desayuno o su cena. Obviamente eso lo va a poner en condiciones límites al corazón, ¿no? Eso es lo que ocurre con el sistema nervioso simpático. Pero reitero, el sistema nervioso simpático en este caso no tiene una mala intención, lo que quiere es ayudarle. Pero bueno, como están viendo, pues a medida de que lo impulsa el corazón, más bien lo está lesionando más. Eso en condiciones patológicas.
preguntas o dudas que tengan hasta este punto. Ahora, tienen que poner atención a esto porque gran parte del tratamiento se basa precisamente en estos conceptos. Tomen en cuenta que, por ejemplo, esto sí les decía, va a entrar quizás como una nueva pregunta, que el corazón tiene receptores, ¿no? Para el neurotransmisor que emite la neurona del sistema nervioso simpático, ¿no? Porque ¿cuál es la forma de comunicarse del sistema nervioso simpático? Mediante un neurotransmisor, una molécula química. La molécula química es la noradrenalina. Y la noradrenalina tiene que llegar a un receptor en el corazón. Los receptores son de tipo beta 1. Bien, en el corazón hay receptores beta 1, porque si recuerdan hay receptores beta 2, hay receptores beta 3 y están en otras zonas del cuerpo. Entonces lo que interesa es activar los receptores beta 1 para que el sistema nervioso simpático actúe sobre el corazón. Por lo tanto, si queremos evitar este sistema o este factor, tendríamos que bloquear a los receptores beta 1, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en tratamiento. Bien, continuamos con el segundo sistema que trata en su buena intención, más bien provoca lesión. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso también lo han visto en fisiología, en fisiopatología. Este es bueno cuando estamos sanos. Porque si ustedes imaginan, si por algún motivo la presión arterial en el organismo quiere bajar, y obvio que si la presión baja es malo, en condiciones fisiológicas, el nivel de actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta. Al aumentar la señal del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por diversos efectos, la presión arterial vuelve a subir. Entonces, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona eleva la presión arterial. Ya vamos a ver mediante qué factores, pero ese es el resultado final, elevar la presión arterial. Bueno, aquí obvio que va a entrar preguntas de esto, porque tienen que saber de memoria esto. Todo comienza a nivel hepático. El hígado libera una molécula denominada angiotensinógeno. Es así que el riñón va a liberar una hormona llamada renina. Bien, esto se libera de las células yuxtaglomerulares. Entonces la renina va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Bueno, luego la angiotensina 1 va a estar circulando por los vasos sanguíneos hasta que llega a la circulación pulmonar. Los vasos sanguíneos pulmonares, el endotelio, o sea, la capa más interna de los vasos sanguíneos pulmonares, liberan la enzima convertidora de angiotensina, ECA, no IECA, ECA. Esa ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Bien, entonces, para tener angiotensina 2 se necesita su precursor angiotensina 1. Y para tener angiotensina 1 se necesita el precursor angiotensinógeno y las enzimas renina y obviamente luego la ECA. Ni la angiotensina 1 ni el angiotensinógeno tienen una actividad biológica. Bien, o sea, no hacen nada en el cuerpo. No tienen efectos, pero son necesarios para formar la angiotensina 2. La angiotensina 2 es el que tiene actividad biológica, porque es el que va a producir los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, vamos a ver esos efectos. La angiotensina 2 estimula al sistema nervioso simpático, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces ya están viendo que de por sí el sistema nervioso simpático está actuando, pero ahora se aumenta su actividad por efecto de la angiotensina 2. Aquí viene lo grave. La angiotensina 2 actúa a nivel del túbulo renal o de los conductos colectores. Bien, a nivel
de los túbulos renales. Estamos hablando de la nefrona, ¿no? Aquí teníamos el glomérulo, acá tenemos la nefrona, ¿no? Esto es la unidad funcional del riñón, ¿no? La nefrona es así. Estos son los túbulos colectores. Aquí están los conductos colectores. Y luego esto se vacía en un cáliz, se va a vaciar en los uréteres, ¿no? A partir de aquí es uréter. ¿Bien? Entonces la sangre, ¿verdad?, que se filtra por aquí y el filtrado va viajando por aquí. Pero mientras viaja por aquí, el líquido que está circulando por acá en el riñón se reabsorbe al cuerpo. O sea, se rescata el agua. Todo el agua, sodio. No todo, ¿no? Gran parte del agua se rescata. Sodio, electrolitos, bueno, un montón de cosas. Y lo que llega al uréter son solamente unas gotitas, que se llamará orina. Esas gotitas a lo largo del día se acumulan, pues y producimos aproximadamente 2 litros de orina al día, ¿bien? En condiciones normales. Pero cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa, menos cantidad de líquido va a llegar hasta el uréter, es decir, se reabsorbe más agua, más sodio, más electrolitos. Y ese agua, esos electrolitos, especialmente el sodio, cuando son reabsorbidos, ¿a dónde van a ir? A los vasos sanguíneos. Es decir, expanden el plasma, expanden la cantidad de sangre que circula por los vasos sanguíneos. ¿Y eso a dónde llega? Al corazón. O sea, estamos, encima que tenemos un corazón lesionado, ahora le estamos exigiendo que bombee mayor cantidad de sangre. Eso lo lesiona todavía más. ¿Ok? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona estimula la reabsorción de sodio y agua, y secundariamente cloro. Bien, por eso están las flechitas. Este es el túbulo renal, ¿no ves? Conductos renal, conductos colectores. Bien. Túbulo renal proximal, distal y los conductos colectores. Bien. Y lo que estaría aquí sería el intersticio, ¿verdad? Y luego los vasos sanguíneos. Luego el sistema renina-angiotensinógeno llega a la corteza suprarrenal y lo que hace es estimular la liberación de aldosterona, otra importante hormona. Y el efecto de la aldosterona es también aumentar la reabsorción de agua y sodio. O sea, es una hormona antidiurética, hace que se produzca menos orina. Y el líquido de la orina que iba a aparecer, lo que se está haciendo es devolverlo al cuerpo, a los vasos sanguíneos. Pero eso no es bueno, eso es malo para el corazón, porque se está haciendo retención de líquidos. ¿Y quién tiene que manejar esos líquidos? El corazón tiene que bombearlos, por eso es malo. Otro efecto de la angiotensina 2 es producir vasoconstricción, es decir, se reduce el diámetro de los vasos sanguíneos. Cuando hay vasoconstricción, especialmente de las arteriolas, el efecto final es aumentar la presión arterial. La retención de agua y sodio también eleva la presión arterial, y ahorita vamos a ver cuál es el problema con elevar la presión arterial. Otro efecto de la angiotensina 2 es a nivel de la neurohipófisis o hipófisis posterior, estimula la liberación de oxitocina, también llamada hormona antidiurética. Esta hormona actúa nuevamente sobre los túbulos renales y lo que hace es promover la reabsorción solo de agua, no de electrolitos, solo de agua. Pero sigue siendo un problema, porque ese agua va a devolverse a la vasculatura. Bueno, entonces, como ven, gran parte de todos estos efectos lo que buscan es aumentar la presión arterial, y de por sí también el solo aumento la sola retención de agua ya está afectando al corazón. Pero ¿cuál es el problema con elevar la presión arterial? Recuerden que fisiológicamente la presión arterial representa la postcarga. ¿Qué es la postcarga? Es lo que se opone al vaciado ventricular. Es decir, un corazón de por sí enfermo,
y encima se le aumenta la postcarga, es decir, el trabajo que se opone a que expulse la sangre, los ventrículos. Entonces el corazón se estresa más. Vean cómo es una cadena de sucesos que hacen que el corazón no pueda ejecutar sus funciones adecuadamente. Todos estos parámetros están provocando una lesión continua y cíclica en el corazón. Por lo tanto, si nosotros queremos que el corazón no esté expuesto a este estrés, lo que tendríamos que hacer es bloquear a este sistema. Y hay fármacos que bloquean a este sistema. Pero ya lo vamos a ver eso en tratamiento. ¿Preguntas o dudas que tengan hasta aquí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver una animación cortita que nos va a ilustrar cómo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces ahí ven, el hígado está liberando angiotensinógeno a la sangre, ¿ven? Ya, en el hígado. Luego, el angiotensinógeno se va a transformar gracias a la renina renal en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a llegar a la circulación pulmonar especialmente, y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2. La capa vascular que libera la ECA es la endotelina 12. Bueno, ahora la ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 ya ahora sí tiene actividad biológica, pero para iniciar su actividad tiene que llegar a receptores, ¿no? Porque todo funciona así en el organismo. Bien, entonces la angiotensina 2 estimula o activa sus receptores en diferentes tejidos e inicia su actividad. ¿Cuáles son las actividades que tiene la angiotensina 2? Son varias, como ya hemos analizado. Uno, provoca vasoconstricción. Esto eleva la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. 2, estimula la liberación de la aldosterona en la corteza suprarrenal, produciendo retención de sodio y agua, obviamente. Todo esto eleva la presión arterial, elevando la postcarga y haciendo o exigiendo o entorpeciendo más aún la función del corazón. Bueno, ahí tienen los efectos finales del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son efectos vasoconstrictores, efectos de retención de sodio y agua. Pero también tienen un efecto que finalmente va a producir la remodelación cardíaca. Uno, escuchando el término, diría, pues eso es bueno, ¿no? Pero no. Ustedes saben que el tejido muscular no es reemplazable, no es regenerable. Si bien hay remodelación cardíaca, lo que se pierden son miocitos y son reemplazados por tejido fibroso. El tejido fibroso no tiene capacidad contráctil y por lo tanto el paciente va a entrar, o el corazón del paciente va a tener peor función, va a comenzar a fallar todavía más. Un favorito, listita particular. Van a anotar sus matrículas, ¿ya? Bueno, poco a poco vayan anotando, falta todavía un poco del tema. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también favorece el estrés oxidativo, la liberación de radicales libres, ¿no? Los radicales libres, ustedes saben que empeoran el metabolismo celular y provocan mayores lesiones. Bueno, existen otras señales humorales, otras moléculas como la vasopresina, ¿no? Dijimos que se libera en la neurohipófisis, se llama también hormona antidiurética. Aparecen algunas moléculas que tratan de compensar o de tener este efecto negativo para el corazón, como los péptidos natriuréticos. Pero bueno, los péptidos natriuréticos, si bien sí tienen una función buena para el corazón, se liberan en muy escasa cantidad. La endotelina más bien aumenta su producción.
La endotelina tiene un efecto principalmente vasoconstrictor. Bueno, entonces, ya saben, eso aumenta la resistencia periférica total y aumenta la presión arterial. El óxido nítrico también es bueno porque produce vasodilatación y es lo que queremos, vasodilatar. Pero lamentablemente se libera muy poquito. Entonces todo esto está provocando una lesión grave. Acá tenemos. Entonces el corazón ha tenido una lesión inicial grave. Acá está. Entonces, para que el corazón comience o mantenga su cuota de trabajo, lo que va a hacer es que se liberen todos estos modelos químicos, renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética. Todos estos contribuyen al remodelado, ¿no? Es decir, al reemplazo del tejido por tejido fibroso. En el ínterin se va a producir hipertrofia, pero una hipertrofia desordenada. Esa hipertrofia no es buena, no es adecuada, porque no lo va a hacer más eficiente al corazón. Y lo único que significa es que al hipertrofiarse el corazón, lo único que exige es más sangre para sí mismo, ¿no? Es lo que él quiere. Como está hipertrofiado, necesita más sangre para cubrir sus propias demandas metabólicas. Pero como el corazón ahora está en taquicardia, obviamente el flujo sanguíneo va a ser ineficiente para el corazón y esto produce isquemia. Se van a ir muriendo más rápido los miocitos y el corazón va a entrar en peor insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces se va a ir dilatando el corazón desde etapas leves hasta etapas graves. Bueno, una vez explicado la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ahora viene bien hablar de la clasificación. Hay distintas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. Estas son las más comunes. Desde un punto de vista anatómico sintomático o signológico, como es insuficiencia cardíaca izquierda versus derecha, por una clasificación cronológica, es decir, que aparezca rápido o más bien se establezca en cuestión de bastante tiempo, insuficiencia aguda versus crónica. A veces el corazón está bien, ¿eh? En ese caso, el corazón más bien está teniendo un alto gasto cardíaco. Es otro factor externo el que hace que el corazón falle. No es común, pero hay casos. O lo más común, que el gasto cardíaco sea insuficiente porque el corazón está primariamente enfermo. Una forma de clasificar, y que lo van a ver en los libros con mucho más frecuencia, es la basada en la fracción de eyección. También hay la basada en la dirección del flujo sanguíneo, anterógrado versus retrógrado, y una clasificación de la Escuela Americana de Cardiología, de la AJA. Vamos a comenzar con la insuficiencia cardíaca izquierda versus derecha. Y aquí vamos a hablar de cómo se presentan los signos y síntomas, dependiendo de cuál de los lados del corazón está más afectado. Bien, o qué síntomas y qué signos pertenecen a qué lado del corazón afectado. Comencemos con la insuficiencia cardíaca izquierda. No, nos concentramos en el ventrículo porque es el que se enferma, ¿no? Bueno, entonces ustedes en su mente van a decir que como el ventrículo no puede bombear la sangre hacia adelante, pues la sangre retrocede, y retrocede, y retrocede, y retrocede. Entonces, si la sangre no va hacia adelante, va hacia atrás. ¿Hacia dónde iría? A la aurícula izquierda. Como la sangre no puede detenerse o no puede acumularse en la aurícula izquierda, va a tener que seguir retrocediendo. ¿A qué vasos? A las venas pulmonares. ¿No? Las venas pulmonares tampoco son tan complacientes, es decir, no van a agarrar tanta cantidad de sangre retrocediendo. Entonces, la sangre va a retroceder hasta la vasculatura de los pulmones. ¿Bien? Y cuando ha llegado a los capilares pulmonares, la sangre retrocediendo, o sea, los capilares de la circulación pulmonar, el líquido que ha retrocedido va a comenzar a escapar de los capilares y se comenzará a acumular en el intersticio pulmonar.
En el intersticio comienza a acumularse el líquido que ha escapado, que ha ido en retroceso. Entonces, como escapa líquido en el intersticio, el intercambio gaseoso va a ser menos eficiente. Y al ser menos eficiente el intercambio gaseoso, el síntoma que vamos a tener por disfunción cardíaca izquierda será respiratorio. Nos va a faltar aire, a ese síntoma se llama disnea. O cuando nos echemos, nos recostemos, nos va a faltar aire, eso se llama ortopnea. O el paciente nos va a decir que se puede echar, pero a los minutos despierta súbitamente asustado con falta de aire, a lo que se denomina disnea paroxística nocturna. O algo que últimamente se ha ido describiendo, el paciente puede decirles que cuando se agacha a amarrarse los zapatos o a levantar algo, siente que de golpe le comienza a faltar el aire. A eso se denomina bendopnea. Bien, es un término que no estaba muy usado antes, pero ahora sí. Bendopnea. Bien, es un fuerte indicador de insuficiencia cardíaca. Bien, ¿por qué sucede eso? Por congestión pulmonar. ¿Qué es congestión pulmonar? Que el intersticio, el espacio intersticial de los pulmones se esté llenando de líquido, porque el corazón no está pudiendo bombear hacia adelante, o el ventrículo izquierdo no está pudiendo bombear hacia adelante la sangre. Bueno, ahora el mismo ejercicio con la insuficiencia cardíaca derecha, o el lado derecho del corazón. Para completar el izquierdo, como el corazón no puede mandar hacia adelante sangre oxigenada, los tejidos no van a recibir suficiente sangre y obviamente el músculo, por ejemplo, se cansa rápido. Entonces los síntomas son de cansancio rápido del paciente. Sus músculos no le responden como antes porque el músculo se cansa al no recibir nutrientes. Bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, tenemos que decir lo siguiente. Igual, el mismo ejercicio. Falla el ventrículo derecho, la sangre retrocede a la aurícula derecha. Como no se acumula sangre aquí, va a retroceder a la vena cava superior y a la vena cava inferior. La sangre va a retroceder todavía y va a llegar a la circulación sistémica, llegando a los capilares de la circulación sistémica, y ahí comienza a escapar el líquido a los tejidos periféricos, o sea, a los tejidos que podemos ver a simple vista. Entonces la manifestación será acumulación o retención de líquidos periféricos, lo cual se denomina edema, ¿no? Se van a hinchar las piernas de los pacientes, las venas van a comenzar a ingurgitarse, las vísceras también van a comenzar a hincharse, va a haber hepatomegalia, el hígado se va a palpar. Normalmente el hígado no se palpa, eso aprendieron en semiología, ¿no? Pero cuando se palpa, ese hígado se va a sentir de una consistencia redondeada, grande y doloroso. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido. Obviamente que cuando llega el líquido al intestino, al estómago, se está congestionando los tejidos o las vísceras, el paciente va a perder apetito. ¿Bien? Porque se va a activar el centro de la saciedad, porque se está llenando de líquido los intestinos. Los nutrientes no se van a absorber bien, el paciente va a comenzar a adelgazar, porque ahora incluso el alimento no va a ingresar al cuerpo adecuadamente. No porque no pueda ir por el intestino, sino porque no se absorben los elementos o los nutrientes de los alimentos. Bueno, clásicamente, como vieron en el parcial, yo uso muchas imágenes, porque lo que ustedes van a ver van a ser imágenes, pacientes reales, no van a ver letras, ¿no? Entonces, este es algo que reiteradamente pongo, puede ser este mismo dibujo o fotos similares. Entonces, simplemente observando qué lado del corazón estaría afectado aquí. Derecho, ¿verdad? Porque está hinchado este paciente con edemas. Y aquí les está mostrando un hígado grandote, ¿no? Derecho.
Y aquí este paciente más bien está sentado porque no tolera el decúbito, está haciendo esfuerzos respiratorios, está con hambre de aire izquierdo. Luego tenemos la clasificación mediante la cronología. Un corazón, entre comillas, sano, puede súbitamente enfermarse y ingresar en insuficiencia cardíaca en cuestión de horas o de días. Cuando sucede así de rápido, se denomina insuficiencia cardíaca aguda. Pero lo que es más frecuente es que el corazón comience a alterarse en cuestión de varios meses o años. A esto se denomina insuficiencia cardíaca crónica. Entre comillas les decía de insuficiencia cardíaca aguda, funcionaba el corazón bien, pero ha habido un efecto o un factor, un evento que ha lesionado su función. El ejemplo y la patología más frecuente es el infarto agudo de miocardio, como el que provoca insuficiencia cardíaca aguda. Y el factor que a la larga provoca insuficiencia cardíaca con mayor frecuencia es la hipertensión arterial. Bueno, les decía que en teoría es la buena función cardíaca, porque por ejemplo un corazón que tenía una buena sístole y una buena diástole, lo que tenía malo eran sus arterias coronarias. Bien, que es así, ¿no? Y aquí había un tapón de grasa. Entonces súbitamente ese tapón de grasa va a bloquear el flujo sanguíneo y a eso se le llama infarto de miocardio, ¿no? O síndrome coronario. Por lo tanto, el corazón no había estado tan sano como uno pensaba en el caso de los infartos de insuficiencia cardíaca aguda, sino que una de sus estructuras era la que estaba mal y quizás incluso uno no se daba. Ahí tienen ejemplos o causas de insuficiencia cardíaca aguda versus crónica. Preguntas que suelen ser muy frecuentes son la causa principal de cada una. Infarto agudo de miocardio versus cardiopatía hipertensiva. Y ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, cardiopatía reumática crónica es un ejemplo. Estos son los que producen el daño inicial, como les decía, ¿bien? Que se necesita para que se establezca la insuficiencia cardíaca. Y acá viene lo que les comentaba. A veces no necesariamente el daño tiene que ser cardíaco. A veces puede ser un problema sistémico, como una anemia. Puede provocar insuficiencia cardíaca. No porque el corazón esté mal, sino ya también porque el cuerpo exige demasiado gasto cardíaco y el corazón pues no puede cubrir esas demandas exageradas, como también podría ocurrir en la tirotoxicosis, es decir, en el hipertiroidismo. Acá viene otra parte que también puede ser un poquito complicado de entender, pero ahorita lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Como lo vamos a hacer en la pizarra, lo voy a encender en la luz ya momentáneamente. Todavía no se fijen en eso. Hay un efecto o hay un término muy importante que se llama fracción de eyección. La fracción de eyección es lo que a continuación les voy a hablar. Vamos a recordar términos numéricos, sí o sí, no tenemos otro. El ventrículo izquierdo, ¿con cuánta sangre se llena durante la diástole? ¿Recuerdan? 130, 120 mililitros, ¿ya? A eso se denomina volumen telediastólico. ¿Por qué se llama tele? Porque es al final de la diástole. ¿Bien? Este término se usa mucho. Los términos que se usan son proto, meso y tele. ¿Bien? Tele significa que está al final de un proceso. Entonces dice volumen de fin de diástole igual a 130 ml. Luego el ventrículo se contrae y expulsa una cantidad promedio de 70 mililitros. A esta cantidad de sangre expulsada se denomina volumen sistólico o volumen latido. Por lo tanto, al finalizar la sístole queda un remanente en el ventrículo, o sea, no se expulsa todo, quedando un promedio de 50 mililitros, ¿no?
Eso se denominaría como volumen telesistólico, volumen de fin de sistema. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje de sangre ha expulsado el ventrículo tomando en cuenta estos valores? Lo único que hacemos es dividir 70 entre 130. El resultado es un decimal, ¿no? Entonces, divido 70 entre 130 para saber el porcentaje. Esto sería 53. Esto se traduce como el 53%. ¿Ya? Entonces, esta fracción o este porcentaje es la denominada fracción de eyección, el porcentaje que expulsa el ventrículo en cada latido. Para decir que la fracción de eyección es normal, tiene que ser de por lo menos el 50% de cada uno de sus latidos. ¿Ok? Por lo menos. Bueno, entonces, dependiendo de la fracción de eyección en números, la insuficiencia cardíaca se puede dividir en fracción de eyección reducida, cuando la fracción de eyección se va a encontrar de 40% o menos. ¿Bien? Luego vamos a tener la fracción de eyección levemente reducida. ¿Bien? Como dice aquí. Cuando el rango de la fracción de eyección es entre 41 y 49%. Y cuando la fracción de eyección es de 50 o más, se denomina fracción de eyección conservada. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y ahora la incógnita será, pero si está conservada la fracción de eyección, ¿cómo es que hay insuficiencia cardíaca? Yo me preguntaría eso, ¿cómo es que hay insuficiencia cardíaca si hay? Se entendería, ¿no? En el reducido es lógico, pero y en el conservado, para eso tenemos que hacer otro ejercicio. Vamos a usar esto. ¿Ya? Vamos a iniciar con las fracciones de eyecciones reducidas. Funciona igual para la reducida o levemente reducida. El objetivo son 5 litros, ¿no ven? En teoría, ¿no? En teoría. 5 litros. Entonces, vamos a imaginar que el corazón se llena bien, ¿sí? Con 130 mililitros. Pero aquí el problema será el volumen sistólico. Vamos a decir de que la fracción de eyección es de solamente el 37%. Bien, el 37%. Entonces, en cada latido se está bombeando el 37%. Entonces, para eso tenemos que decir 37 dividido entre 130 por 100. Entonces, el resultado es que en cada bombeo de los 130 ml se expulsa solo 28 ml. 28 es el 37% de 130. Estamos diciendo que esta va a ser la fracción de eyección en este caso. FEBI es 37% y esto representa el 28 ml de 130. Ahora, estos 28 multiplicamos por 70 latidos. ¿Cuánto sale? A ver, calculen. 28 por 70, 1750. ¿Ven? ¿Alcanza? No, ¿verdad? 1960. ¿Cuánto? 1960. Ah, ya, 1960. Ya, no importa. Pero ¿alcanza o no alcanza? No alcanza. No estamos lejos de cubrir la cuota. Por eso la fracción de eyección reducida explica la insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Ahora vamos a pasar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Aquí el problema no es la sístole, sino la diástole. Vamos a decir que el volumen telediastólico no se ha llenado con 130, sino que solamente se ha llenado con 90 mililitros. Y vamos a decir que la fracción de eyección en este caso está bien,
está con 55%. ¿Bien? 55%. Entonces sacamos el 55%, ¿no ve? 49,5. Bien. Ya. Sí, a ver, 49,5, ¿no? 50 ml. O sea, en cada bombeo se expulsa el 55% de 90, que es 50 ml de donde. ¿Bien? 50 por 70 igual a 3.500 ml. Todavía estamos lejos de los 5 litros que necesitamos de gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces aquí el problema no es la fuerza de contracción, sino es que se está llenando mal el corazón, ¿no? Eso se provoca porque la diástole cardíaca es la que está siendo afectada. ¿Cuándo se afecta la diástole? Cuando la relajación cardíaca se afectó, porque el corazón tiene que relajarse adecuadamente para poder llenarse adecuadamente. Por eso, inclusive manteniendo una buena fracción de eyección, puede haber insuficiencia cardíaca, como ustedes están viendo. Bueno, entonces, no entran ejercicios de esto, porque la fracción de eyección le saca el ecocardiograma. No van a tener que ustedes hacer cálculos. Lo que a mí me interesa es que sepan bien cómo es la clasificación. Estos parámetros lo que me interesa. Bien, esto. Ejercicios no, esto solo para que sepan y entiendan por qué hay insuficiencia cardíaca en función a la fracción de eyección. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? Doctor, no entendí todavía por qué conservado, si ainda falta. No, porque hay la fracción de eyección. Lo que se conserva es la fracción de eyección. ¿Ya? O sea, la fracción de eyección está bien, pero no es suficiente que la fracción esté bien. Tiene que llenarse bien, ¿no? El ventrículo. Está bien. Bien, continuamos. Entonces, vamos a pasar a esta forma de clasificar, que también pregunto mucho en forma de caso clínico. La clasificación según la AJA. Bien, según la AJA, nosotros tenemos que prestar atención, o los pacientes más bien con factores de riesgo ya tienen insuficiencia cardíaca. O sea, ya deberíamos considerarlos insuficientes cardíacos para poner en marcha acciones para evitar que esa insuficiencia cardíaca sea sintomática. Entonces, se clasifica según letras A, B, C y D. El estadio A hace referencia a pacientes que tienen un factor de riesgo, pero no ha producido este factor de riesgo cambios en el corazón, y peor aún, no hay síntomas ni signos, solo hay factor de riesgo. Ejemplo, un paciente hipertenso. Nosotros lo analizamos, lo estudiamos, electrocardiograma normal, radiografía normal sin cardiomegalia, ecocardiograma normal, y el paciente asintomático. Ese paciente tiene factor de riesgo hipertensión. Sería insuficiencia cardíaca categoría A. Tratamiento, tratar la hipertensión para evitar que se avance a síntomas. Categoría B. Un paciente que tiene un factor de riesgo y que se ha producido cambios en el corazón, pero todavía no hay síntomas. Hay factor de riesgo o hay causa potencial de insuficiencia cardíaca, hay cambios en el corazón, pero no hay síntomas. Bien, ejemplo, un paciente con Chagas que acude a consulta, se enteró que es Chagas, acude a consultar, le hacen una radiografía y en la radiografía hay una cardiomegalia de grado 1, pero el paciente es asintomático. A pesar que hay cardiomegalia, no hay síntomas. Eso se ve mucho. Por lo menos en Bolivia, como en Cochabamba, como somos área endémica, podemos ver cardiomegalia, pero sin síntomas. Lo mismo en la hipertensión, puede haber cardiomegalia, pero sin síntomas. Eso sería categoría B. Los síntomas empiezan con la categoría C. Paciente viene con disnea, edemas, ortopnea, etcétera, etcétera. Manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, y obviamente hay cambios
electrocardiográficos, radiológicos, ecocardiográficos. Y hay manifestaciones de cambios en la estructura cardíaca. Ese sería el estadio C. Síntomas, factor y cambios. Y el estadio D es cuando está todo eso, todos los factores, síntomas, etc. Y el paciente es refractario al tratamiento convencional. O sea, no responde, no evoluciona adecuadamente con el tratamiento que le vamos a dar inicialmente. Ese es el estadio D de la insuficiencia cardíaca. Y para tratar a este paciente se necesita dispositivos especiales, como por ejemplo un desincronizador cardíaco. Ya lo vamos a ir analizando, pero es el ejemplo. Y ya les dije, en el examen entra un caso clínico cortito para que ustedes digan, esto es estadio A, B, C o D. Y con relación a la clase funcional, ¿tú entras a partir del estadio C? Clase funcional entraría desde la C. ¿No? Es decir, el paciente les va a decir, antes yo caminaba 20 cuadras tranquilo, ahora camino 10, ya me canso. O sea, ya es disnea, ¿no? Disnea, y ese sería clase 4, digamos, pero ya presenta disnea, ¿no? Luego les dice, 4 camina, camino, ya me canso, ya me agito. Moderados esfuerzos, clase 2 de la disnea. Bueno, ahí tienen causas de insuficiencia cardíaca para fracción de eyección reducida y conservada. Vean que hay más causas para fracción de eyección reducida, pero en la realidad la cantidad de pacientes es casi igual para ambos casos. Y es importante saber esta clasificación. Esta clasificación es la que manejan los libros, porque depende de la fracción de eyección el tratamiento que vamos a ofrecer a nuestros pacientes. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Bueno, hasta este punto vamos a avanzar el día de hoy. Bien, son libres, no se olviden.